Cuando nos hablan de hipnosis, de inmediato nos imaginamos a una persona que entra en trance y que no tiene control de lo que hace. Sin embargo, la hipnosis clínica es un método totalmente distinto que se utiliza en psicología para tratar desde depresión, tratar ansiedad, hasta traumas de infancia, por ejemplo. Actualmente también está siendo utilizada como parte del tratamiento contra el dolor en personas con enfermedades crónicas. De hecho, el Seguro Social aquí en Costa Rica ya la emplea como herramienta desde hace algunos meses. La psicóloga Laura Chavarría es la presidenta de la Asociación Costarricense de Hipnosis Clínica, ACOIC, y está con nosotros para ampliarnos. Recuerde que usted puede dejarnos su comentario en el Facebook de Buen Día y también enviarnos un video pequeñito al número que le aparece en pantalla, 6087-7777. Bienvenida, Laura, y muchas gracias por ayudarnos con el tema. Muchas gracias, Que por cierto es un tema que está rodeado de muchísimos mitos, ¿verdad? Quisiera como que usted nos diga de la manera más clara qué es la hipnosis. Ok. La hipnosis es una técnica que funciona por medio de la palabra. Esta no es una palabra ordinaria, sino que es una palabra dicha en forma de sugestión. Para entender una sugestión, lo vamos a explicar con algo muy sencillo. Por ejemplo, cuando alguien nos recomienda un restaurante y nos dice, Omar, anda a ese restaurante porque es buenísimo, te va a gustar tal cosa, y unos días después vos vas a ese restaurante, esa persona te hizo una sugestión y vos la atendiste. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que en la hipnosis nunca hay órdenes, sino que hay sugerencias que se establecen entre el terapeuta y la persona que está recibiendo el tratamiento con hipnosis para el beneficio de la persona. Entonces, de aquí sacar los mitos de que hay órdenes, de que hay pérdida de control, sino verla como una técnica sugestiva que entrena a la persona para entrar en un estado de relajación en el que se encuentra en un estado intermedio entre el sueño y la vigilia, pero no está dormido, no hay una pérdida de conciencia. Muy interesante porque este es uno de los mitos que rodea, que la mente queda en blanco, leía, y que la persona no se está percatando de nada. ¿La persona está consciente cuando está recibiendo el tratamiento con hipnosis? Absolutamente. La persona está consciente y sabe quién es, sabe dónde se encuentra. Por ejemplo, si hubiese una emergencia, que ha habido sesiones en donde interrumpe algo como un temblor o un ruido fuerte, la persona es capaz de responder y es capaz de reaccionar. Nadie puede ser hipnotizado en contra de su voluntad. Entonces es muy importante saber que la hipnosis es un trabajo en equipo, más que un someterse a la voluntad del otro. Todavía hay personas que dicen, vengo a someterme a una hipnosis. No, nadie se va a someter aquí a nada. Vamos a hacer un trabajo en equipo. Yo creo, Laura, que también el espectáculo en diferentes partes del mundo, cuando uno los ha visto, asocia la hipnosis con espectáculos de magia, o resulta, como Randa lo decía antes de una manera muy ilustrativa, que te ponen un péndulo y que la persona... Y me gustaría también aprovechar para que usted hable de esta diferencia que hay entre una hipnosis de espectáculo y una hipnosis clínica. Claro, sí, claro. La hipnosis de espectáculos, como lo dice su nombre, está hecha para entretener. Y hay métodos que se usaban hace como 300 años, como por ejemplo el método del péndulo, que son métodos de fijación de la mirada. El único objetivo de esos métodos es distraer la atención de la mente para poder acceder a ese estado de relajación. La hipnosis de espectáculos y la hipnosis clínica son cosas distintas. Ciertamente, algunas de las cosas que hemos visto en la hipnosis de espectáculos son reales, otras no lo son. Lo que hace el hipnotizador de espectáculos en un público grande es ir filtrando, ir seleccionando entre su público a las personas que son más sugestionables. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen mayor capacidad de entrar en hipnosis en ese momento y en ese contexto. ¿Cómo lo hace? Haciendo pruebas como, por ejemplo, uniendo las manos así y sugiriéndole a la persona, las manos están pegadas, se sienten pegadas con un pegamento, trátelas de separar. ¿Qué es lo que vamos a tener ahí? Vamos a tener que hay un porcentaje alto de la población que las van a separar como si nada. Claro. Vamos a tener que hay otro porcentaje que va a ser así y van a haber otros que son los más sugestionables que van a permanecer con las manos pegadas. Esto no dura mucho tiempo, pero el hipnotizador de espectáculos genera la fantasía de que si no te las separa él, no las vas a poder separar. Eso se desvanece porque no hay ninguna sugestión que pueda quedar como permanente, ni inclusive en usos terapéuticos como por ejemplo en odontología, una anestesia hipnótica. Si la persona se despierta y sale del estado hipnótico en medio de la cirugía, puede sentir dolor. Entonces, lo que hace el hipnotizador de espectáculos es ir filtrando ese público para finalmente quedarse con la una o dos personas que son las más hipnotizables de ese público y que en efecto la mente tiene potencialidades extraordinarias y pueden ver cosas que no están o no ver cosas que están o poner el cuerpo muy rígido sobre una silla y tener una fuerza extraordinaria. Difiere mucho del hipnotizador clínico.
Por supuesto. El hipnotizador clínico, por lo menos acá en Costa Rica, tiene que ser un profesional en medicina, en psicología o en odontología. Tiene que ser una persona que esté preparada. Y el hipnotizador clínico nunca va a usar la hipnosis como un espectáculo porque su finalidad es mejorar la salud física, mental o emocional. Entonces, eso es importantísimo, que quede marcada una línea muy clara. No, y que todos aprendamos ahorita y en casa que no tiene que ver con magia, no tiene que ver absolutamente con nada relacionado a temas de espectáculo. Ya nos está diciendo la profesional, tampoco la mente queda en blanco, no entra en un trance... porque a veces uno lo rodea el tema con mucha misticidad, ¿verdad? Y entonces la gente de una vez no está tan receptiva a poder emplearlo. De hecho, me gustaba que usted nos había enviado una gráfica explicándonos por qué la hipnosis tiene también una base científica. La vamos a poner en pantalla. Es un poco difícil de entender, pero yo quiero que usted nos la explique claramente, sí, porque claro, usted me estaba explicando, y ahorita los compañeros la están buscando, es respecto a un encefalograma. Mientras nos la colocan, ¿cuál es la aplicación que tiene la hipnosis a nivel cerebral? Claro, es muy interesante saber que la hipnosis tiene un respaldo científico y que ocurren cambios en la forma en la que funciona el cerebro cuando se encuentra en ese estado. Esto para decir que hay muchas personas que, por ejemplo, dicen, es que yo no creo en eso, yo no creo en la hipnosis. La hipnosis no es de creer o no creer. La hipnosis o el estado hipnótico es un estado natural de conciencia al que todos podemos acceder. Y lo vamos a explicar así. La onda azul, que es la onda beta, es la onda regular de la vigilia. Cuando estamos en estado de vigilia y andamos en el corre-corre del día, producimos esa onda azul que se llama beta, que oscila entre 14 y 21 vibraciones por segundo. Cuando nos dormimos, fisiológicamente comenzamos a dormirnos, vamos a experimentar las dos ondas que están abajo, que son la onda zeta y la onda delta. La onda delta a la vez más amplia, con más espacio, porque corresponde al sueño profundo. Y la zeta corresponde al sueño superficial. Ahí estamos soñando. La que está arriba, la roja, que más bien en orden debería estar debajo del azul, entre el azul y la negra, es la onda alfa. Y todas las personas constantemente a lo largo del día producimos y entramos en periodos de alfa. Por ejemplo, los niños pequeños jugando con una caja de cartón, imaginándose un carro de carreras, están entrando en la frecuencia alfa. Cuando nos quedamos dormidos, cuando soñamos despiertos, cuando hacemos algo que nos gusta mucho, cuando hacemos oración o meditación, entramos en alfa. Esto para decir, Omar, que son ondas que el cerebro produce naturalmente en todas las personas en un curso de 24 horas. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la hipnosis? Vamos a provocar un entorno en el que vamos a acompañar a la persona a la frecuencia alfa, no para que se quede dormida, no para que pase recto, porque lo que sigue después de alfa es entrar en sueño fisiológico, sino para que permanezca ahí un ratito. ¿Por qué? Porque la mente en alfa tiene potencialidades y recursos que no tienen ningún otro estado. Entonces la mente es capaz de encontrar soluciones, de aceptar programaciones positivas y de hacer cosas extraordinarias, como por ejemplo aprender a manejar un dolor que es un dolor físico. Y qué bien que usted lo menciona, porque esto nos introduce a esta parte de la entrevista y esa es la premisa, la hipnosis como tratamiento contra el dolor crónico. ¿Cómo se aplica en este caso, Laura? Sí, bueno, las condiciones de dolor crónico son múltiples y en temas de dolor vamos a decir que siempre es necesario tener un diagnóstico médico, porque el dolor, como lo habíamos hablado en otra ocasión, es un síntoma, es una señal del cuerpo. Entonces yo no me voy a ir a quitar ese dolor si yo no sé de dónde proviene. Tengo que tener un diagnóstico médico. Pero hay personas que tienen que aprender a convivir con dolor porque tienen condiciones que implican sobrellevar el dolor a lo largo de su vida y a lo largo de la experiencia. ¿Qué es lo que pasa con estas personas? Que dolor y sufrimiento son cosas distintas, Omar. Hay personas que se hacen una herida enorme y permanecen tranquilas y logran sobrellevarlo. Hay personas que tienen una herida de este tamaño y sufren tremendamente por esa herida. Entonces, para entender esto, tenemos que entender que dolor y sufrimiento son cosas distintas y que el dolor es una experiencia interna. Es decir, no hay ningún aparato que te lo ponga y diga, sí, tu dolor es 95. Es decir, el dolor es una experiencia subjetiva. Muy subjetiva. Sí, entonces, por eso se usan escalas de medición de dolor que te dicen, ok, ¿a dónde estás en este cuadro? Bueno, yo estoy en 70, o yo estoy en 80, o yo estoy en 90. Entonces, lo que vamos a hacer con hipnosis son varias cosas. La primera y la más importante es aprender a reducir el nivel de sufrimiento.
Es importante recalcar que esto no es una píldora mágica, ¿verdad? No es que una persona, porque a mí me llama la atención eso, se va a ir a hacer una hipnosis, así como dicen, vengo a hacerme una hipnosis y que eso va a tener resultados sostenibles. No, eso es un entrenamiento. Consiste en entrenar la mente. Entonces, yo voy a entrenar mi mente. ¿Para qué? Primero, para reducir el nivel de sufrimiento. Segundo, para transformar la percepción del dolor. El dolor siempre tiene, para la persona que lo padece, diferentes características. Hay algunos que dirán, es que es como fuego, es que es una punzada, es que es un martillazo. Entonces, en base a todo eso, se va trabajando en este estado, que es el estado alfa, para modificar la percepción del dolor y bueno, se puede experimentar el dolor sin ser molestado por él. Ese es el reto que tenemos. Comprendo. Precisamente. Muy interesante. Llévenos usted a explicarnos cómo ocurre, por ejemplo, con un paciente con fibromialgia, que son pacientes que registran y testifican de dolores extendidos por muchos meses. Un paciente con fibromialgia hay que sentarse a escucharlo hablar de los dolores que padece. Claro. ¿Cómo funciona? Bueno, primero quiero saber si la hipnosis puede tratar entonces, en este caso, un sufrimiento, ahora que usted nos explica, como el que ocurre en fibromialgia, y cómo ocurre. El paciente llega, ustedes le preguntan sobre su vida. Claro, en realidad la hipnosis puede ayudar cualquier tratamiento de manejo del dolor, aunque haya una causa fisiológica, ¿verdad? Por ejemplo, en personas que han tenido un accidente y tienen que permanecer con un dolor constante, la hipnosis puede ayudar ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se va a hacer un proceso de varias sesiones en la que es muy importante tener el diagnóstico médico, la historia clínica, y después de eso se comienza a hacer un abordaje con la persona. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida. En el caso que mencionas, que es en el caso de la fibromialgia, también hay otras cosas que afectan la vida de la persona de fibromialgia, la persona con fibromialgia, perdón. El dolor es una muy molesta, pero también hay afectación en el sueño, claro, hay desgaste, muchas veces hay depresión, muchas veces hay temas de autoestima porque ya yo no soy la misma que yo era antes y ya no puedo hacer las mismas cosas. Entonces, con la hipnosis lo que hacemos es establecer una alianza de la persona con la persona, porque no es de la persona con quien hace la hipnosis, es de la persona consigo misma. ¿Para qué? Para encontrar adentro los recursos que necesita para ir mejorando su calidad de vida. ¿Cómo? Mejorando la calidad del sueño, aplicando alguna técnica cuando siente el dolor. En manejo del dolor, la técnica tradicional en hipnosis y muy famosa es la técnica del guante, y lo que se hace es entrenar a la persona en sugestionarse, en crear un guante imaginario de anestesia en su mano y en su brazo, que puede ser transmitido a cualquier parte del cuerpo que tenga dolor. Cuando tenemos un trastorno de dolor total, que es dolor de todo el cuerpo, podemos aplicar otras técnicas, como por ejemplo una frazada de anestesia, y que cuando la persona se la ponga, comience a modificar su percepción del dolor. Laura, los pacientes con cáncer también hablan de dolores neuropáticos, de muchos problemas como estos a nivel físico. ¿La hipnosis puede trabajar acá también? Claro que sí, Omar. Es importante saber que la hipnosis es tiene una aplicación basada en evidencia científica en manejo del dolor. Es decir, esto ya ha sido reconocido a nivel mundial y hay mucha investigación que lo respalda, tanto en dolor musculoesquelético, en dolor visceral, como en dolor neuropático. Entonces, cada persona es diferente, no se puede generalizar, pero el tema consiste en encontrar cuáles son las llaves maestras internas que tiene esa persona para comenzar a mejorar. ¿Después de cuánto entrenamiento, como usted nos ha explicado, ya el paciente puede ir sintiendo que su dolor disminuye? Bueno, vieras que a menudo, con solo la primera sesión, hay un cambio en las sensaciones porque hay un estado de relajación. Es un estado muy agradable, entonces a veces es sorprendente porque la persona dice, ay, me redujo el dolor, me sentí bien. Pero hablando del entrenamiento, introducimos otro concepto que es la autohipnosis. Es decir, la idea no es que cada vez que la persona tenga dolor vaya al consultorio de la persona que está aplicando la hipnosis y que genere una dependencia. Al contrario, la idea es empoderar a la persona y darle una herramienta con grabaciones en el celular, con ejercicios de autohipnosis, para que la persona se lo pueda autoaplicar. La idea sería que lo siga aplicando por el resto de su vida. ¿Podría reemplazar los medicamentos, un tratamiento con hipnosis, o es un complemento? Bueno, vamos a decir que es un complemento porque la pregunta es un tanto delicada. Nosotros como psicólogos nunca intervenimos en la parte farmacológica y respetamos mucho el diagnóstico médico y el tratamiento que tiene la persona.
Eso se podría hacer siempre y cuando sea un acuerdo entre los profesionales que están abordando el caso y la persona que puede reducir la medicación. Sí hemos tenido casos en los que hay una reducción radical de la medicación y se sostiene la mejoría. ¿Qué tan importante es que el paciente esté receptivo a que la hipnosis tenga efecto? Y que no llegue más bien con la incredulidad, y no sé si tenga que llamarle así de esta manera, de que a mí esto no me va a funcionar, pero aquí vengo a intentarlo. ¿Qué tan importante es que esté abierto a que suceda? Es muy importante, pero aún así como lo dijiste, esto no me va a funcionar y aquí vengo a intentarlo, hay cierta apertura, ¿verdad? Okay. Porque entonces si estoy dispuesto a intentarlo es porque creo que tal vez puede funcionar. Mucho de lo que impide que la persona se beneficie de este proceso son precisamente los mitos de los que estamos hablando, que yo creo que van a tomar el control de mi mente, que yo creo que voy a estar inconsciente, que yo creo que me van a hacer o me van a decir cosas y yo no voy a recordar nada. Entonces es interesante porque cuando hay una presentación de la técnica y hay una información con una base científica, la persona crea una apertura después de eso. Laura, tengo consultas lo más puntuales posibles para ayudarle a todas las personas que nos están escribiendo. Rápidamente, Mauro en Elizondo dice, ¿se pueden hacer regresiones para tratar traumas o vidas pasadas? Wow, bueno, ese es un tema muy profundo y que se sale un poquito de lo que estamos hablando hoy. Pero en efecto, una de las aplicaciones de la hipnosis es la hipnosis regresiva, se llama la hipnosis regresiva. Vamos a ver, la hipnosis fundamentada en el presente y en construir el futuro se llama hipnosis sugestiva o de programación. Y la hipnosis, cuando tiene que ver con repasar o sanar situaciones del pasado, se llama hipnosis regresiva. La técnica es la misma, pero son dos aplicaciones distintas. Bien, Kaylin Alvarado, ¿sirve para tratar fobias? Sí, por supuesto que sí. Igual con este mismo procedimiento que usted nos explicaba. Sí, la hipnosis es una técnica de comunicación, ¿verdad? De comunicación. Entonces, sirve, por ejemplo, en mi caso como psicóloga, pues un médico o un odontólogo lo utilizará de otra manera, pero en mi caso como psicólogo sirve como complemento de la terapia en todos esos casos que habitualmente se tratan en psicoterapia, trastornos de ansiedad, fobia, trastornos del sueño, manejo del dolor, sanación del niño interno, traumas, etcétera. Es decir, las aplicaciones son muy amplias en realidad. Rebeca Salazar, quiero saber si esto puede servir, ella dice, a una persona adulta mayor que tiene desgaste total en los huesos y pasa con mucho dolor y el medicamento no le está haciendo mucho efecto. Puede servir en tanto la persona tenga lucidez. Eso es importante porque si hablamos en si hay un deterioro cognitivo o hay una demencia senil, entonces ahí va a ser más difícil de aplicar. Pero en tanto la persona esté lúcida y esté receptiva, lo que se hace es un entrenamiento en el que se le van dando también ejercicios para casa para mejorar la calidad de vida. Como te digo, no con la intención de eliminar el dolor, porque eso es muy peligroso de hablar, decir vamos a eliminar el dolor, sino con la intención de reducir el sufrimiento para que la persona no sea tan molestada por el dolor. Carolina dice, la hipnosis es capaz de modificar conductas en personas o inclusive eliminar dolores corporales agudos por un tiempo prolongado. Te voy a responder con respecto a esto lo siguiente. La que hace eso no es la hipnosis. Lo que hace eso es el extraordinario poder que tiene la mente, que tenemos los seres humanos. La hipnosis lo que hace sencillamente es ayudarle a la persona a conectar con los recursos que ella tiene adentro, porque hay algo muy lindo en esto, que es la persona que la queja algo, sea físico o emocional, llega al consultorio del profesional con el problema, pero trae la solución también. Lo que pasa es que no sabe que trae la solución, sabe que trae el problema. El papel de la hipnosis consiste en conectar con los recursos internos para que esa persona mejore y en efecto se pueden abordar esas temáticas. Laura, muchísimas gracias. Muy puntual, la felicito porque... Nos quedamos con ganas de más. No, pero muy interesante el tema. Yo espero que todos allá en casa, porque aquí aprendí mucho con respecto a eso, ¿todos los centros de salud ya están aplicando hipnosis en el país? No, eso es importante de aclarar también. Como Asociación Costarricense de Hipnosis Clínica, nosotros iniciamos el año pasado en un plan piloto con el Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos. En este momento se ha trabajado con 2 grupos de pacientes con dolor de difícil manejo y para este año tenemos proyectados otros 3 grupos y otros grupos para abordar situaciones específicas. Se está aplicando en otros centros de salud. Hace
años, por ejemplo, en el albergue San Gabriel, en el Hospital Nacional de Niños, y se está empezando en otros centros, pero es algo que apenas estamos iniciando y que yo, por supuesto, me ilusiona mucho que se dé y que exista la apertura, porque definitivamente es una gran herramienta. Laura Chavarría, psicóloga, ahí le va a aparecer en pantalla, sé que usted tal vez está también interesado en este número de teléfono, 4034-6535, 4034-6535. Gracias, Laura. Muchas gracias, Omar. A usted.